Esta es una serie de videos en donde vamos a insertar, consultar, modificar y eliminar datos utilizando Java, el IDE de Eclipse y utilizando MySQL. Listo, entonces hay que tener instalado, descargado SAM y tener los servicios corriendo. Los tenemos el servicio de Apache corriendo por este puerto y el de MySQL por este puerto. Posterior a eso debemos descargar una librería que es de MySQL, la cual la voy a dejar en la descripción, la cual es esta, la que vamos a utilizar para este ejemplo. Listo, entonces siguiendo vamos a crear un nuevo proyecto en Java. Vamos a llamar proyecto prueba. Listo. Vamos a crear un modelo, nuevo paquete llamado modelo. Y aquí es donde vamos a tener nuestras diversas clases. Pero primero debemos crear nuestra base de datos. Entonces vamos a nuestro administrador de MySQL, nuestro phpMyAdmin. Vamos a crear una nueva base de datos y la vamos a llamar, como tenemos acá, CRUD-Java. Copiamos, pegamos CRUD-Java. Y listo, ya hemos creado nuestra base de datos. Vamos a seleccionar nuestra base de datos, ya está seleccionada. Le damos en SQL y ejecutamos la sentencia SQL de esta tabla de la base de datos que vamos a crear. Es una tabla tipo usuario que va a tener código de usuario, nombre, apellido y una dirección. Estas tres últimas son de tipo varchar y la primera es de tipo entero. Nos falta colocarle como la llave primaria, código de usuario. Listo, entonces esa sería nuestra base de datos. Y si todo está bien y no hay errores, le damos en continuar y si no hay errores nos debe salir este mensaje. Listo. Posterior a eso, una vez esté creada la base de datos y la tabla, podemos observar que no hay ningún dato registrado. Con esto ya vamos a dar inicio a la conexión con la base de datos. Entonces, ya creamos el proyecto en Java y ya creamos un paquete llamado modelo. Lo que procedemos a hacer es crear una clase llamada conexión y otra clase llamada main o principal, como deseen. Listo, entonces, antes de empezar a programar, debemos también importar una librería. Le damos clic derecho al proyecto, le damos Build Path y le damos agregar external archivos y agregamos nuestro archivo de jar. Y listo, ya agregamos nuestro archivo jar. Listo, entonces, una vez agregado esto, esperemos a que cargue, procedemos con la conexión. Procedemos con la clase conexión a realizar, valga la redundancia, la conexión con la base de datos utilizando Java. Debemos importar los siguientes paquetes. Importemos los normales. Driver Manager, import Java, SQL exception y el último JOptionPaint. Listo, esos cuatro son las librerías que vamos a utilizar. Entonces ahora procedemos. Vamos a crear, en esta clase conexión vamos a crear los primeros atributos. Vamos a pasarle un atributo de tipo string, el cual va a contener el nombre del driver. .mysql.driver. Posterior a eso tenemos que colocar el hostname. Hostname
que es igual a 127.0.0.1, que es por lo general cuando se utiliza SAMP o algún servidor local. También tenemos que colocarle el puerto de conexión con la base de datos MySQL. El puerto de conexión es 3306. Como estamos utilizando SAMP, aquí podemos ver el puerto por el que se está conectando a MySQL, que es 3306. Ese es el puerto que colocamos aquí. Si se tiene 3307, 3308, entonces aquí iría 3307 o 3308, dependiendo por qué puerto se esté conectando o qué puerto esté configurado. Ahora lo que tenemos que hacer es escribir una variable en donde agrupemos todas estas variables ya creadas. La vamos a llamar URL, que va a ser igual a más hostname más dos puntos más port más slash más database más esta sentencia. Listo. Posterior a eso, creamos una variable llamada username, que es el usuario con el que nos conectamos a nuestro phpMyAdmin. En este caso el mío es root. Y creamos otra variable con la contraseña. En este caso yo no tengo ninguna clave o ninguna contraseña. Posterior a eso creamos un método de tipo conexión, en donde vamos a realizar, valga la redundancia, la conexión con la base de datos. Creamos el objeto conexión y lo inicializamos en null y creamos un try catch. Exception y le pasamos el driver, driver. Seguimos utilizando variable conexión. Le pasamos la URL, el username que nos falta utilizar y el password. Una vez hecho esto, seguimos y le colocamos un sysout, en donde vamos a imprimir que la conexión con la base de datos MySQL fue exitosa. Y en este catch vamos a colocar el error por defecto, el error que ocurre, y vamos a imprimir en un JOptionPane como para diferenciarlo del anterior. Null, y este error no, error con la conexión. Listo, entonces guardamos y no hemos retornado nada. Es lo que nos está pidiendo este método. Debe retornar un tipo de objeto llamado conexión, un tipo de objeto tipo conexión. Entonces le damos return con. Listo, guardamos. Y como vamos a trabajar por varias clases, entonces ahora nos vamos a la clase principal llamada main, en la cual vamos a crear nuestro método principal
Vamos a crear ahora un objeto de tipo conexión llamado C para proceder a llamar el método conectar MySQL que hemos creado con anterioridad. Guardamos. Conectar MySQL es el método de acá que devuelve un objeto de tipo conexión. ¿Listo? Entonces, si todo sale bien, guardamos Control Shift S todo y le damos Run Main. Si todo sale bien, nos debe salir la conexión con la base de datos MySQL fue exitosa, tal como nos muestra a continuación. Si algún dato está erróneo, es decir, por ejemplo, el puerto o el nombre de la base de datos o la URL o el usuario, el password, etcétera, está mal, entonces nos va a lanzar un JOption pane o un cuadro o una ventana emergente donde nos dice error con la conexión. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a cambiarle el nombre de la base de datos. Vamos a llamarle CRUD Java 2. Entonces le damos guardar y ejecutamos. Ahí nos sale error con la conexión, porque no se pudo conectar a la base de datos creada, porque no hay una que se llame CRUD Java 2, sino que hay una que se llama CRUD Java. Entonces nos lanza, llamamos este método, atrapa el catch y dice, no, hay un error, lo imprime acá y también imprime un mensaje por una ventana emergente. Dejamos todo como estaba, CRUD Java, guardamos todo y listo. Volvemos, limpiamos nuestra consola y volvemos a ejecutar. Y listo, la conexión con la base de datos MySQL fue exitosa. Para el próximo video vamos a consultar y agregar datos a nuestra base de datos creada.